Hola, mi nombre es Marcela Faúndez, soy enfermera coordinadora de los Centros de Salud CEFAM Áncora UC Cristus y estoy aquí para presentarles el tema de gestión de los riesgos de atención de farmacias en atención primaria respecto a puntos críticos del proceso de atención, aprendizaje y sistemas de notificación de incidentes y eventos adversos. Todo esto pertenece al curso de gestión de farmacia en atención primaria. Los contenidos son error de medicación, antecedentes internacionales y nacionales. Vamos a ver algo sobre la gestión del riesgo, los factores que favorecen la producción de errores, algunos puntos críticos a considerar, buenas prácticas, cómo se manejan respecto a la ley de derechos y deberes de los pacientes y sobre el registro de eventos adversos. No tenemos que olvidar que todos estos incidentes y eventos adversos habitualmente son conocidos de manera masiva, ¿ya? Si uno se remite a la información disponible, puede encontrar muchos enunciados sobre denuncias de negligencia en hospitales, en centros de salud, y esto afecta directamente a la población. Tenemos que tener claro que cada sistema está perfectamente diseñado para lograr exactamente lo que logra, ¿ya? Por lo tanto, si queremos cambiar algún suceso, tenemos que cambiar el sistema. Vamos a definir error de medicación como un error que se sucede como cualquier evento prevenible que puede causar o conducir un uso inadecuado de medicamentos o daños en las personas, mientras que el medicamento esté en el control del profesional de salud, el paciente o el consumidor, ¿ya? Tales eventos pueden estar relacionados con la práctica profesional, las acciones del cuidado, los procedimientos o los sistemas que lo envuelven. Incluyen desde la prescripción hasta el uso, ¿ya? Por lo tanto, todo esto tiene que ser un continuo en la atención. Algunos antecedentes internacionales a considerar. Tenemos que en Estados Unidos hay 3 publicaciones que son claves. En Harvard hay un estudio en que se analizó retrospectivamente una amplia gama de personas que habían sido ingresadas a un centro de salud en Nueva York. Dentro de los resultados se tiene que el 3,7% de las personas que fueron hospitalizadas tuvieron algún efecto iatrogénico derivado de las actuaciones médicas. De este porcentaje, un 19% aproximadamente tiene que estar o estaba relacionado con el uso de medicamentos, ¿ya? Un 45% de los casos detectados en este proceso de medicamentación tenía que ver específicamente con errores que podían haber sido prevenibles y por lo tanto se podría haber intervenido en ellos de forma antelada. Tenemos que en 1995 tenemos otro estudio donde se pudo observar que el 6,5% de las personas que se hospitalizaron habían cruzado algún evento adverso con medicamentos, ¿ya? De este porcentaje, un 28% tuvo consecuencias dado los errores de medicamentación. En este estudio, además, posteriormente se evaluó cuánto era el impacto económico. De cada acontecimiento adverso incrementaba el coste medio de la estancia hospitalaria en $4.700, ¿ya? Es decir, 2,8 millones de dólares para un hospital de 700 camas. Si esto se extrapolaba a todo Estados Unidos, la cifra total podía alcanzar más de 2.000 millones de dólares. Y un tercer estudio en noviembre de 1999 nos plantea que los errores asistenciales ocasionaron en un grupo entre 44.000 y 98.000 muertes en Estados Unidos. Este documento trata en extensión los errores de medicamentación por considerar que son los de mayor riesgo. Indica que los acontecimientos adversos derivados de los errores de medicamentación y administración o falta de cumplimiento probable sean más numerosos en el medio ambulatorio. En este gráfico podemos observar una distribución de los errores de medicamentación relacionado con un estudio realizado en el 2008. Tenemos que la mayor parte del porcentaje está dado en la administración, seguido de la prescripción, posteriormente de la preparación y finalmente de la transcripción. Había un grupo más o menos del 5% asociado a otros eventos que no estaban catalogados. Por lo tanto, uno podría resumir que la intervención en el proceso inicial es tan relevante como en el proceso final, que es de administración del medicamento. Antecedentes nacionales. Vamos a hacer referencia a 2 estudios. Uno que se realizó en adultos en un hospital universitario en el 2011. De 124 personas, en 52 se encontraron 66 errores de medicamentación. Y un 33% de estas personas estaban con más de un error de medicamentación. Un 34% de los medicamentos ocurrió al menos un error de medicamentación, o sea, en un tercio del arsenal se presentó por lo menos en su uso un error, ¿ya? Un 51%
de los errores era en la etapa de medicación, un 18 en la de prescripción y un 15 en la de preparación. La segunda investigación está hecha en un servicio de medicina de un hospital de alta complejidad. De 454 indicaciones, en 138, es decir, en un 30%, habían 67 personas afectadas. Hay que destacar la relevancia y la importancia de dar a conocer estos datos. Desde la perspectiva de la mejora continua, si no tenemos antecedentes de las brechas, es difícil poder establecer estrategias tendientes a mejorar la seguridad y la calidad en las personas. En este contexto, es fundamental considerar los procesos soportan aquellos errores para los cuales están creados. Es decir, un error siempre se da en el contexto de un proceso que lo permite. Las atenciones de salud se realizan con el propósito de apoyar la salud de las personas. Sin embargo, su complejidad implica la posibilidad de incidentes o eventos adversos, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que pensar que es muy complejo tener procesos con error cero en salud. Diversos estudios han propuesto de manifiesto que la morbilidad y la mortalidad producida por los medicamentos son elevadas, ¿ya? Y lo que es más alarmante, que es un problema que se debe en gran medida a fallos o errores que son prevenibles. Vamos a entrar un poco en el tema de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es un proceso estructurado, consistente y continuo, ¿ya? Implementado en las organizaciones y que tiene por objetivo principal identificar y tratar los riesgos de los procesos, así como también ver las oportunidades y las fortalezas de los mismos procesos para poder subsanar estos riesgos. A través de esto se pueden lograr los objetivos de las atenciones. Esta definición está otorgada por la Superintendencia de Salud de Chile. En este gráfico tenemos el proceso y el continuo de la atención, ¿ya? Tenemos que tanto los directivos como los tratantes y los coordinadores tienen que estar enlazados para poder hacer gestión de riesgo. Se establece esta estrategia de gestión de riesgo, se establecen programas de gestión de riesgo tendientes a mejorar la calidad de las atenciones y aumentar la seguridad de las personas. No debemos olvidar que nuestro centro es la seguridad de las personas y su bienestar. En los centros de salud, la mayor parte de las decisiones se realizan en el nivel operativo, por lo tanto, si uno tiene estandarizado, disminuye los riesgos, ¿ya? Es fundamental que las relaciones que se producen entre los distintos actores del equipo y sus áreas estén coordinadas y organizadas. Y por eso es importante que tanto directivos, tratantes como coordinadores estén en constante contacto y conversación. Tenemos que por un lado están los usuarios y por el otro lado los equipos de salud. Ambas partes se ven afectadas cuando suceden eventos o incidentes en salud. Sin embargo, estos eventos e incidentes tienen que ser tomados desde una perspectiva positiva y de crecimiento, ¿ya? Además de poder corregirlos, hay que poder transmitirle al equipo la importancia de poder crecer a través de ellos, ¿ya? De esa manera uno puede otorgar seguridad a las prestaciones de salud y a las personas. Siendo nuestro foco principal la prevención y esperar que no llegara a un incidente o un evento, tenemos que estandarizar algunos procesos. Estos tienen que ver con análisis y control de los riesgos potenciales, con atenciones seguras y con el análisis de los eventos que suceden. Tenemos que entre un 20 y un 70% de los errores de medicamentación pueden ser prevenibles, ¿ya? Nuestro objetivo final es proporcionar una terapéutica segura, apropiada y eficiente a las personas. Tenemos que dentro de la gestión de eventos adversos, además hay que considerar la vigilancia de los eventos adversos, estandarizar qué cosas queremos observar, ¿ya? Tener protocolos respecto al manejo de los casos, ya que gran parte de ellos pueden caer en procesos de judicialización. El manejo del caso, la primera respuesta, puede determinar todas las respuestas posteriores y todo el enfrentamiento tanto del equipo clínico como de las personas frente a un error de medicamentación. Hay algunos factores que favorecen la producción de errores. Es importante considerarlo, ya que si uno los tiene presentes puede establecer las brechas de mejora, ¿ya? Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar algunos puntos centrales. La selección del medicamento, cómo el tratante selecciona el medicamento para poder prescribirlo a la persona, ¿ya? La prescripción en sí, la validación de la prescripción, la validación de la receta, la dispensación del fármaco, la administración y el seguimiento. Todos estos puntos son puntos críticos para poder prevenir la producción de errores. Tenemos que a mayor complejidad
aumentan los errores y por lo tanto al aumentar la probabilidad de error aumentan los efectos adversos. Y estos efectos adversos van a llegar directamente a las personas y sus familias. Otros factores que favorecen la producción de errores que están descritos en la literatura tienen que ver, por ejemplo, con el escaso nivel de informatización. El esfuerzo al poder traducir, por ejemplo, recetas con letras inelegibles, se puede salvar con sistemas informatizados, ¿ya? El aumento de los medicamentos en los arsenales, el contar con mayor número de medicamentos, por un lado, es beneficioso para las personas ya que tienen mayor espectro de acción, pero también nos provee de un riesgo al tener que saber más sobre esos medicamentos, ¿ya? La segmentación de los servicios de salud, el hecho de que la atención clínica en box, la atención de farmacia no estén coordinadas o que estén separadas, ¿ya? Y la falta de una cultura abierta de aprendizaje frente al error. Esto es fundamental, que las personas o las instituciones instauren culturas de aprender de los errores, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de errores puedo tener? El Consejo Nacional de Coordinación de Información y Prevención de Errores de Medicación de Estados Unidos adoptó en 1966 el sistema propuesto por Harting para categorizar los errores de medicamentación según la gravedad del daño producido. Se propusieron 9 categorías y en general la mayor parte de los estudios usan este estándar para poder mostrar sus datos, ¿ya? Esta categoría va desde la A hasta la I en función de factores como si el error alcanzó al paciente, si se produjo daño y en caso de que se produjo daño, en qué grado es este daño, ¿ya? Estas 9 categorías se agruparon en 4 niveles o grados principales de gravedad, desde error potencial o no error, error sin daño o error con daño o error mortal. En el siguiente cuadro podemos observar las categorías descritas que van, como dije, desde la A hasta la I y con una definición a cada una de ellas. Esto nos permite estandarizar el tipo de errores que tenemos, poderles hacer seguimiento y trazabilidad, ¿ya? Establecer ciertas categorías y la forma de registrar nos permite hacer gestión de los procesos de atención. Ahora les quiero comentar algunos puntos críticos en el proceso de atención. Hay una propuesta respecto a las preguntas que uno podría hacerse en la clínica, ¿ya? Y nos puede ayudar a establecer estos programas de forma local. Tenemos en la prescripción puntos críticos que tienen que ver con la comunicación verbal o escrita, ambigua o incorrecta. El hecho de dar prescripciones verbalmente es un punto crítico, ¿ya? O la interpretación incorrecta de la prescripción médica. El hecho de que lleguen recetas y que no se puedan leer debe ser gestionado de forma adecuada. Si la receta está incompleta, si no se entiende la letra, si hay abreviaturas que no corresponden, o si no existen unidades, o si no es la persona, verificación de identidad, ¿ya? Aquí tenemos distintos actores, está el médico, el tratante que puede prescribir según la ley, odontólogos, matronas, ¿ya? Tenemos también un segundo punto crítico que es la transcripción o validación, ¿ya? Donde pueden haber confusiones de identidad o confusiones por el nombre del medicamento. ¿Es la persona a la que corresponde la receta? ¿El medicamento es realmente lo que estoy leyendo? Aquí se pueden dar confusiones por lecturas que son similares entre medicamentos, y por ejemplo, medicamentos como el Prozac, que es la marca comercial de la fluoxetina, o el Parisac, que es la marca comercial del omeprazol. Ambas se leen muy similar. Si la letra no esté clara, esto puede caer en errores al entregar el medicamento, ¿ya? La validación debiera ser hecho por un profesional de la salud. Los llamados a hacerlo son los químicos farmacéuticos, pero en el contexto de que tenemos botiquines de farmacia, no necesariamente hay un profesional presente y muchas veces esto queda en manos de los técnicos de enfermería o técnicos de farmacia. Otro punto crítico son la preparación y la dispensación de los medicamentos. Podemos tener problemas con las etiquetas o los envases, envases que son muy similares, confusión en las presentaciones, apariencia similar del fármaco. Por ejemplo, medicamentos como el tramadol o el paracetamol pueden venir en frascos muy similares para un mismo laboratorio, ¿ya? Los llamados en este ámbito para poder intervenir en este punto crítico es el químico farmacéutico o el profesional encargado de farmacia. Sin embargo, nuevamente, al tener botiquines, podemos tener que esta responsabilidad está delegada en los técnicos de enfermería o técnicos de farmacia. En la preparación o administración de medicamentos podemos tener errores de preparación, de manipulación o de acondicionamiento, técnicas incorrectas, vías y dosis incorrectas, velocidades, horas de administración incorrectas, u omisión de administración, que también se considera un error, ¿ya?
se diluyó bien el medicamento, se usó bien la vía, era intramuscular o cutánea, se fraccionó correctamente, se puede fraccionar este medicamento, hay medicamentos en comprimidos que pese a estar fraccionados no se pueden fraccionar, ¿ya? O fraccionar más un medicamento de lo que viene fraccionado birranurado no se puede fraccionar en 4. Los llamados a intervenir en estas áreas son los profesionales a cargo de los botiquines de farmacia o el químico farmacéutico en la farmacia, donde también podemos encontrar a técnicos de enfermería o técnicos de farmacia. También a las enfermeras. Y el último punto crítico a mencionar tiene que ver con la monitorización, y es importante porque el proceso no se termina cuando se le administra el medicamento a las personas o cuando las personas se administran los medicamentos en los domicilios, ¿ya? Muchas veces o algunas ocasiones pueden existir errores en las personas a monitorizar, ¿ya? O no están señalados las duraciones de los tratamientos o las duraciones son insuficientes, o hay déficit de controles y revisiones clínicas. En este aspecto, todo el equipo de salud es el llamado a intervenir en este punto crítico, ¿ya? Y cada uno de los contactos en salud, en los centros de salud de atención primaria, pueden monitorizar los fármacos. Para hacer un detalle más o menos, en puntos críticos que tienen que ver con aspectos esenciales, nos podemos referir al factor humano. Falta de conocimiento en los usuarios internos o falta de conocimiento sobre los medicamentos. Distracción de quien prescribe o de quien entrega el medicamento. Falta de cumplimiento de las normas, los flujos y los protocolos. Errores con la tecnología, ¿ya? No saber ocupar bombas de infusión, por ejemplo. Errores técnicos, errores de cálculos, preparaciones incompletas, estrés, cansancio, todos son puntos críticos. Situaciones intimidatorias. Equipos y dispositivos que estén en mal estado, fallas en el sistema automatizado o fallas en sistemas de insumos de administración. En sistemas de trabajo y organizaciones tenemos faltas de normas, protocolos de seguridad. Hay que recordar que las normas y los protocolos están llamados a entregar seguridad y costo-eficiencia a los procesos. Fallas en la comunicación, falta de información a las personas, desabastecimiento, sistemas de preparación de dosis o ambientes inadecuados. Un recurso humano insuficiente, sin presencia de profesionales o sin capacitación en el área. No entrega de información a las personas sobre los medicamentos y situaciones de emergencia. La entrega de información a las personas sobre los medicamentos que se le están prescribiendo es fundamental y esta información debe ser entregada de forma escrita. Puntos críticos relacionados con los medicamentos, que los medicamentos sean inadecuados desde la prescripción, que no sea el indicado, que provoquen alergias y no se haya evaluado, que hayan contraindicaciones o que haya duplicidad terapéutica, ¿ya? Que estén deteriorados, vencidos o sin indicaciones. Ahora, con todo este gran amplio espectro de posibles puntos de crisis, ¿cómo mejorar la seguridad terapéutica desde la prevención? Hay estrategias de rediseño, hay que revisar los procesos continuamente, crear sistemas de utilización de pruebas y error. Hay que establecer claramente los liderazgos, la seguridad como objetivo de la organización. ¿Es la seguridad un objetivo en mi organización? Considerar las limitaciones humanas en los procesos. Claramente, cuando tenemos equipos que están sobreexigidos, podemos caer en más errores. Cuando tenemos infraestructura inadecuada, podemos caer en más errores, ¿ya? Equipos que sean efectivos, prever lo inesperado, sentarse a pensar qué cosas nos podrían suceder. Crear ambientes de aprendizaje, que de cada error se tiene que aprender, de cada incidente hay que sacar aprendizaje. Promover medidas y dispositivos de seguridad necesarios para reducir al máximo los errores. Actitudes enfocadas hacia la mejora y recomendaciones a corto plazo. El desarrollo de medicamentos seguros por parte de la industria y garantizar, si ocurre un error, que no alcancen o no lleguen a tener consecuencias en las personas. Tenemos esta definición de incidentes, que son aquellos eventos que están incorrectos, pero que no afectan la salud de las personas. Tenemos que, si es que sucede, llegue hasta esa instancia y no sea un evento adverso. Ahora, con todas esas posibles brechas, ¿qué buenas prácticas podemos tener? Estas son algunas observaciones, algunas dadas por el Ministerio de Salud, otras que se ponen en marcha en los distintos centros de salud. En la prescripción, exigir legibilidad en la escritura, o sea, no despachar recetas que no se pueden leer. Normalizar y evitar abreviaturas.
Realizar actualizaciones clínicas en cuanto a tratamientos de forma sistemática, revisar la evidencia respecto a los tratamientos, el uso de nombres genéricos en medicamentos, siempre observar la normativa vigente, ¿ya? En el ámbito de la dispensación, revisión de un profesional previo al despacho, o sea, el llamado a hacer esto en las farmacias es el químico farmacéutico. Sin embargo, como he mencionado, en los botiquines no existe necesariamente un profesional constantemente en este espacio, por lo tanto, la dispensación, los técnicos de enfermería y los técnicos de farmacia son los llamados a las revisiones. Órdenes incompletas o ilegibles deben ser aclaradas, realizar un correcto etiquetado y asegurar la condición de despacho adecuada, establecer flujos sobre qué va a suceder cuando yo no entiendo una receta. En la administración, que sea realizada por un profesional o por alguien que esté claramente entrenado, aclarar cualquier orden incompleta o ilegible, seguir reglas básicas de administración, automatizar las revisiones de recetas e informar a las personas o familias cuando corresponda sobre el medicamento. Otras buenas prácticas es recalcar en el estamento que puede prescribir respecto a la importancia de la letra legible y clara, sobre evitar las siglas, evitar órdenes verbales en el caso de que sea posible, dado que el contexto, por ejemplo, de las urgencias es un poco distinto, la entrega de indicaciones y considerar que a las personas hay que entregarles las indicaciones por escrito y seguir las regulaciones vigentes. En el ámbito del químico farmacéutico hay una práctica activa de la supervisión de las órdenes médicas y su validación, ¿ya? Eso es muy importante en el desarrollo de las atenciones dentro de las farmacias. Una revisión constante, pesquisa de riesgo de los procesos, notificaciones, trabajo con los equipos de salud en un constante ir y venir de información, ¿ya? Y búsqueda de soluciones de las brechas en conjunto con el equipo. Desde los profesionales, por ejemplo, en enfermeras o enfermeros, es importante que se debe cotejar las normas básicas de administración. Esto no solamente para los enfermeros y enfermeras, sino que también para los técnicos de enfermería, ¿ya? Establecer protocolos de administración, seguir los protocolos, mantener registros e informar sobre efectos colaterales y adversos. Otras buenas prácticas tienen que ver con incorporar a los químicos farmacéuticos de forma clínica, establecer algún sistema de reporte voluntario de errores, protocolizar y estandarizar la medicación, prescripciones médicas informatizadas, educación y capacitación constante del equipo de salud y sistema de reporte de decisiones clínicas. Todos estos aspectos tienen que ver con prevención. Ahora, en el contexto que hice todas las estrategias y eventualmente sucede un error. Bueno, el Ministerio de Salud en el año 2011 emitió una norma general técnica respecto a la calidad de la atención. Y en este documento se establece como centinela el error de administración de medicamentos. Otro aspecto a considerar, no menor, es en términos de la Ley de Derechos y Deberes, ¿ya? En la Ley 20.584 se establece que toda persona tiene derecho, en un marco de atención de salud, a prestaciones que sean seguras, ya que se cumplan normas y protocolos establecidos. Esto es importante en términos de que si la institución establece ciertos protocolos, se deben cumplir. En los reglamentos internos se pueden establecer ciertas normas y estas deben ser, por un lado, conocidas por las personas, pero por otro lado, cumplidas por los equipos de salud. Toda persona o quien le representa tiene derecho a ser informado acerca de la ocurrencia de un evento adverso. La forma de informar debe ser trabajada previamente con los equipos. ¿Quién va a ser el responsable de la información de un evento adverso y cómo se va a hacer? Esto es fundamental para el desarrollo de la relación con estas personas. Tenemos otro párrafo en términos de la materia de la seguridad del paciente y la calidad de la atención en salud, ¿ya? Referente a materias tales como las infecciones intrahospitalarias, identificación y exentabilidad. En este punto tenemos que se especifican los errores de atención en salud, ya donde se pueden incluir los errores de medicamentación, ¿ya? Y todos aquellos adversos que son evitables en las prácticas comúnmente aceptadas. Tenemos otro artículo que, como se ve acá en la letra D, relata específicamente eventos adversos evitables según prácticas comúnmente aceptadas, ¿ya? Información a toda persona que representa la ocurrencia de un daño. Ahora, vamos a definir evento adverso a una situación o acontecimiento inesperado relacionado con la atención sanitaria recibida por el paciente
que tiene o puede tener consecuencias negativas para el mismo y que no está relacionado al curso natural de la enfermedad. En este hecho, el evento llega a la persona. Ahora, ¿dónde podemos ver eventos adversos? Por ejemplo, se pueden detectar brechas en la entrega de los turnos, en los reportes que son espontáneos y que no están protocolizados, en los reclamos de los usuarios. Muchas veces las personas, a través de las oficinas de información, reclamos y sugerencias, pueden dejarnos relatos de eventos adversos, o otras instancias como conversaciones con los tratantes, entrega de fármacos directamente en la farmacia, fármacos que fueron mal prescritos. Hay que poder ver todos los ambientes o todas las áreas donde uno podría captar eventos adversos. Importante es que, por ejemplo, en sistemas de devolución de fármacos, reclamos o consultas, se establezcan sistemas no punitivos donde uno pueda aprender del error, ¿ya? Y avisar al funcionario. En este mismo contexto, también hay que dejar claro cuáles son las consecuencias cuando los errores son repetitivos, en términos de que sí hay una mejora continua, pero también hay una consecuencia respecto a los actos profesionales. Tenemos que, en el hecho de que suceda un evento adverso, hay que tener muy claro dentro de las instituciones cuál va a ser el flujo de esta información, ¿ya? El aviso a encargados de calidad y seguridad, el trabajo en conjunto con el encargado de farmacia o químico farmacéutico, de manera de poder confirmar o descartar este evento. La confirmación puede estar en manos del encargado de calidad y seguridad de los centros, que le da un análisis experto de la situación y que está dentro de sus competencias hacer un reporte oportuno y esto informárselo a la dirección médica. Al mismo tiempo, la dirección médica es la llamada a entregar la información al usuario, ¿ya? En este mismo proceso se deben evaluar las medidas de prevención, la revisión de registros clínicos para poder así aprender del error, ¿ya? Esto se debe hacer en tiempos acotados, evitar nuevas ocurrencias y dar espacios a la mejora continua. En este esquema vemos una propuesta sistémica de lo que se debiera hacer con un evento adverso, las normas de seguridad del paciente y la calidad de la atención respecto a reportes de eventos adversos Centinela, ¿ya? Esto es lo que se ha desarrollado desde las guías ministeriales. Finalmente, voy a hacer mención al sistema de notificación como mejora de forma continua. Hay experiencias en servicios de salud donde se han establecido ciertos mecanismos de registro anónimo donde las personas pueden subir eventos adversos, no solamente de medicamentos, sino de distintas áreas de la atención. Estos sistemas nos permiten poder conocer la realidad en un contexto en que culturalmente aún no tenemos una conciencia de aprender del error, ¿ya? Y donde el juicio puede jugar en contra del relato espontáneo de los errores. En esta imagen se puede ver una plataforma de eventos adversos que está disponible para un servicio de salud de la región metropolitana. En síntesis, existen múltiples puntos de contacto en la atención primaria que se pueden relacionar con eventos adversos o con incidentes o errores de medicamentación. Es fundamental tener planes de mejora, planes previsionales que sean visionarios, pensar en qué nos podría suceder si no nos ha sucedido. Si nos ha sucedido, aprender de ello. El trabajo en equipo es fundamental. La atención de las personas no se inicia en la farmacia con la llegada del usuario en la ventanilla de farmacia. Hay un proceso previo de prescripción, de toma de decisiones que tiene que estar involucrado en la mejora continua, ¿ya? El aprendizaje es fundamental. Las personas afectadas tienen derecho a conocer que fueron afectados por un incidente y un evento adverso, ¿ya? Eso tiene que ver con que las personas se empoderen de su propia salud. De esta forma también se pueden disminuir los errores o anular el impacto. Con esto terminamos la presentación y los dejo invitados a seguir revisando los siguientes temas.